Perfecto. Ok. Y ahí, profesor, ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carolina? ¿cuánto tiempo? Dale, a ver, llévame acá por el Zoom ahí a Avenida Paulista, dale. Venite. No, mira, ya hace tanto tiempo que no voy a la Avenida Paulista. Hace mucho, pero todo bien. Aquí la cuarentena está más así, ¿sabes? Ajá, Hay mucha gente en la calle. ajá, Tipo, São Paulo no paró. ajá. Mal, Y ahí nos mal. vamos a joder todo. Sí, exacto. Nos vamos Mal, a... mal. Acá estoy en la universidad, así que les muestro mi cuarto. ¿Cómo arrancó eso? Arrancaron Este es para Carolina. Este es para ¿Qué? A Carolina. ver, no veo. ¿Qué es de Grajaú? No veo lo que es. No, De Paulo Freire, ¿eh? Esto es algo que me regalaron. No. no escucho nada. A ver, Esto es ¿qué es? Mis alumnos Sácame una foto y mandame. que dice, education doesn't transform the world, education Ajá. changes people and people change the world. Eso me lo regalaron. Yes. Bien. Gabriel, could you please make Ronnie as a co-host? of course. So we recording the video. I see that Gabriel, you are recording. Also us and Ronnie, okay? Great. So, perfect. Thank you very much. You're welcome. We will wait. Bueno, buen día a todos. Vamos a esperar unos minutos más para comenzar. Yo los voy a silenciar a todos. Ronnie, Sí. te cuento rapidito. Conseguí el otro día una donación de papas. Se están escuchando todos, 50 Caro, kilos. ¿eh? Sí, está todo bien. 50 kilos de papas para Grajaú. Me puse tan contenta. Grande. Eso es un proyecto que tenemos aquí. 50 kilos de papas para cocinar. ¿Cómo está la Lindo. gente ahí? ¿Cómo está la gente? Para los que no Eh, saben, Grajaú es una ciudad, es una parte de la ciudad, es un barrio enorme de San Paulo en donde la Universidad de Haifa y la Universidad Uninovi tienen un proyecto en una de las favelas más grandes ahí de Brasil, de San Paulo. Y Carolina consiguió. ¿Cómo está la gente ahí, by the way? bien. Difícil, ¿no? Dentro de lo Difícil, posible, sí, no, sí. No hay comida. Consiguieron, no sé cómo se dice, cestas básicas de alimentos. La Uninovi recomendó para un banco y el banco le destinó 5.000 cestas básicas, 1.500, 1.600 y pico por mes. Gracias a la Uninovi, todo, está todo, estamos llenos. Bárbaro. Estamos llenos. Dale. Gaby, cuando quieras, ¿eh? Sí, vamos a esperar un poquito más de gente. Está bien, está bien. Yo no veo a toda la gente aquí. Vos sabés que yo no puedo acá ver por qué no. Yo sé que me hicieron a mí también. Ah, acá veo, sí. Sí, pero pues, si haces así, estás dividiendo tu Sí, computador. yo sé. Estaba tratando de ver quién está en. Hay que esperar un rato más, Ronnie, para que suba Ok. gente.
Ah. Morning, buen día. Buen día, buen día. Buen día a todos. Sí. Vamos a esperar unos minutos más para poder comenzar la actividad. Todavía quedan unos minutos para la puntualidad. Bora. Mais pacote. Falando devagar, hein? Acá empieza la charla de Ronnie. ahora, נכון? הם כבר שמה? כן. יופי. No estás con cámara, ¿no? No. טוב, תהני, מרתה. טוב. יש לנו כאן. ¿Dónde está tu hermano? En el cuarto. Estuviste toda la tarde ahí. Están hablando. Yo también. Ah, o Mariana. Going with computer audio. Gaby, me parece que tenés que hacer mute porque ya... Sí, dejé. Lo que pasa es que la gente piensa que está mal y se desconecta. Entonces estamos esperando que se conecten todos. Después los vamos a silenciar. En minutos más vamos a comenzar. Yo saludo y me pongo en mute. Bueno, hay gente que se quiere saludar, así que hay gente que se reencuentra después de... Hola Ronnie, ahora me pongo en mute, así ya... Ahí veo a Idit también, una colega de la Universidad Hebrea, que me va a ayudar con esta charla para que lo hagamos juntos. Ah, qué bueno. Ay, hola, hola. Y Ronnie, a mí no me viste. Y aquí está mi profesora de siempre, Sofía, que por suerte estuvo en esos años en la Universidad de Haifa, si no, no estaría acá ahora. Que va a dar la próxima charla mañana, ¿no? No, el viernes. El viernes. Vamos a un promo. Estoy hablando desde la universidad. Es la primera vez que vengo en 2 meses a la universidad. Está vacía. Pero la gente ya quiere empezar a moverse, ya se ve mucho más movimiento. Esto lo digo para la gente, lo veo que hay gente desde la Argentina, de España, ahora lo veo a Silvio Sember de España y otra gente. Así que hay gente de muchos lados, hay gente de Brasil. Así que esto nos va a dar la posibilidad también de hablar un poco y contar un poco entre todos qué es lo que está pasando en otras partes del mundo también. Vamos a esperar unos minutos, así la gente se... Sí, todavía son las 11, así que, bueno, recién son las 11 de la mañana acá en Buenos Aires. Vamos a esperar unos 5 minutitos más, la gente se va sumando. Dale. Todavía tienen los audios abiertos, así que de nuevo se pueden saludar, pueden ver en la lista de participantes quiénes están. Y bueno, contarles que esta es parte de un ciclo de charlas que hemos organizado con los amigos de la universidad, tanto de acá de Argentina, de Brasil y de México. Contamos con la participación de profesores de la universidad y bueno, hoy vamos a escuchar a Ronnie, así que en minutos más ya está terminando de estudiarse las últimas palabras y en minutos más vamos a empezar con esta charla. Perdón, así que, Graciela, perdón. Pensé que eran las 11.
pero fue a las 9. No, Argentina era a las 11. Claro. iPhone, ¿cómo estás? No sé, no veo tu nombre, que estás hablando. Estamos comenzando, todavía no terminó, ¿eh? Así que si querés invitar a alguien, podés invitar a que se sume. Y ya Bueno, en 2 buenas minutos. Buenas tardes desde Barcelona. Un gusto verte, Ronnie. El mío también, genial, qué bueno. Había una lista como de 20 y pico personas, ¿no? Sí, estamos hablando en privado, lo tenés también a Yossi Goldman ahí escuchándote. Y también está la gente de Gatón. Mira. Así que somos un lindo grupo, ¿eh? Veo que está Ariel también Ariel Wilkes, profesor de la Universidad de San Martín. Así que está bárbaro, podemos hacer un diálogo interesante. Sí. Bueno, Ronnie, ¿te parece que si podemos empezar? Sí, dale. Bueno, como comentaba recién, bueno, me presento antes que nada, soy Gabriel Larry, director de los amigos de la Universidad de Haifa de Argentina. Los voy a silenciar a todos, así que no se asusten, los voy a silenciar. Bueno. Ustedes no se pueden habilitar el audio, así que dentro de la parte de participantes pueden o levantar la mano o me pueden chatear si tienen alguna pregunta, problema o algo para comentar. La idea es poder escuchar la exposición de Ronnie y después abrir a preguntas. Así que Ronnie es profesor de la Universidad de Haifa, es amigo de la casa, ha venido muchas veces a Buenos Aires, que hemos podido hacer actividades tanto con diferentes universidades como organizaciones de gobierno. Así que hoy nos va a contar un poco de la política social post-corona y cómo es básicamente el tema o las políticas que va a tomar Israel. Muchísimas gracias, Ronnie, por estar acá y por tu tiempo. Y vamos a comenzar, así que todo tuyo. Y esperemos poder al final que nos aclares un poquito el panorama y que nos respondas algunas de las preguntas que nos surjan a partir de tus palabras. Gaby, ¿cuál es el tiempo que tenemos? Dame una... La idea es que dure básicamente todo 1 hora para que poder mantener el ritmo de la gente. Así que si querés hablar durante unos 30, unos 40 minutos, estaría bien. Creo que vamos a hacer más diálogo porque hay gente de muchas partes del mundo y me parece que es interesante escuchar también otras historias y experiencias. Así que vamos a empezar. Ellos no pueden preguntar en la mitad porque pero pueden por el chat, ¿no es cierto? Si quieren preguntar. Pueden por el chat o pueden levantar la mano desde el panel de participantes. Ok, y después entonces vamos a hacer media hora, una pequeña presentación y después abrimos el diálogo, así aprendemos todos, ¿ok? Buenísimo, todo tuyo. Ok, bueno, esta presentación, bueno, los que no me conocen, soy profesor de la Universidad de Haifa, en la Escuela de Trabajo Social, soy el director del Centro de Investigación de la Pobreza y la Exclusión Social en Israel, tengo una serie de programas acá dentro de la universidad que todos tienen que ver con la parte de desigualdad, de exclusión social y otras cosas, y digamos, en mucha de mi actividad también es fuera de la universidad, en la comunidad, con proyectos, se llaman partnership con comunidades, sobre todo comunidades empobrecidas y excluidas. Y en medio de todo esto nos agarró la corona. Carolina, que sabe, yo volví de Brasil, que hicimos un proyecto ahí con Uninove, en uno de los barrios pobres más importantes de Brasil, de San Paulo, y cuando volví ya directamente entré al encierro, porque los que volvían de afuera ese mismo día ya tenían que entrar al encierro, y así fue la vuelta mía de San Pablo, y en realidad
les quiero decir en forma personal, me asustó mucho porque yo sabía que el sistema hospitalario de Israel y sobre todo toda la parte de salud pública habían sido muy maltratados por los últimos gobiernos. Las políticas sociales de salud de Israel fueron pésimas en los últimos años, y yo sabía que Israel no estaba preparada para realmente... y en esos días escribí algo que lo publiqué, etcétera, etcétera, y les quiero decir que mi pronóstico no funcionó, porque Israel realmente llevó una conducta política que hizo de que en realidad el país sea uno de los países que tiene el índice más bajo de muertes y de infección. Así que lo que en un momento escribí es ahora una paradoja que me la voy a tratar de discutir con ustedes, porque de acuerdo a todas las estadísticas, y les voy a mostrar algunas de estas estadísticas, Israel no estaba preparada para, podía haber terminado siendo una experiencia muy parecida a la experiencia de Italia, de España o en este momento de Estados Unidos. Así que vamos a movernos adelante. Un poco les voy a contar cuáles son... ¿qué pasa aquí? Me parece que hay algo que no funciona para pasar las... Gaby. Estoy acá. Sí, no está funcionando el PowerPoint. Ah, ahí está, ok. Ahí está, ok. Entonces, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta charla. Un poco es describir las políticas sociales que se implementaron en Israel, discutir el impacto de esas políticas en el contexto de la pandemia y delinear posibles, algo que podamos aprender de lo que ha pasado aquí con todo esto. ¿Cuáles fueron las políticas sociales, y un poco para los que conocen o que no conocen tanto en la historia de Israel? Israel forma parte de los países desarrollados económicamente, parte de lo que se llama OECD. Está definido por las Naciones Unidas como una economía muy desarrollada, entre las 22 economías más desarrolladas del mundo, de acuerdo a las Naciones Unidas. Un Producto Interno Bruto de 400 billones de dólares, se denomina lo que se llama hoy en día un estado de bienestar social en transición. O sea, ¿qué quiere decir? En transición tiene la base de todas las características de un estado de bienestar social, pero que en los últimos, digamos, en los últimos 30 años se ha desarrollado toda una política neoliberal, que vamos a discutirla en unos momentos. Entonces es lo que se define como un estado de bienestar social en transición. Pero todavía tiene cariz de bienestar social, porque todavía tiene educación obligatoria y gratuita, pública, la medicina es socializada y universal, y hay redes de bienestar social amplios, aunque digamos, son bastante poco generosos, pero amplios en lo que ellos cubren. Esta economía neoliberal que yo hablo es una economía neoliberal que es centrada en el mercado, en procesos de privatización, tercerización. Es el credo de la reducción del Estado. Todo lo que tiene que ver con el Estado se ha visto como una carga sobre el mercado y como una barrera contra en el desarrollo económico de Israel. Así que se ha dado también un gran desarrollo del sector, o sea, muchísimas servicios trasladado a lo que es a organizaciones sin fines de lucro, políticas de empleo. El lema de los últimos gobiernos ha sido la participación laboral, o sea, es la respuesta. La participación laboral es la respuesta para todos los problemas desde lo que es pobreza, lo que es desigualdad social y otras cosas. Israel llegó a tener, antes de la pandemia, teníamos uno de los índices de más bajos, que creo que era un 3%, que es realmente algo... Eso fue hasta la explosión de la pandemia de la corona. Pero
Así todo, como dije, uno de los países más desarrollados del mundo a nivel de económicos, etcétera, etcétera. El índice de pobreza es dentro de los países desarrollados, es uno de los más altos junto con México, Estados Unidos, etcétera. Es alrededor del 20%, el 19%. Un gran índice de pobreza entre los niños, 1 de cada 3 niños vive en pobreza. Un índice de desigualdad Gini muy parecido al de Estados Unidos y de México, yo creo que es el 39%. O sea, estamos hablando de una economía muy fuerte y una desigualdad muy fuerte dentro de un contexto de un país que tiene raíces del bienestar social, que es una sociedad solidaria, etcétera, etcétera, pero con un desarrollo de políticas económicas neoliberales que han sido el emblema de los últimos gobiernos. Ahora llega la pandemia dentro de lo que se llama una crisis muy grande del sistema de salud. No había que ser muy hábil ni sociólogo para entender eso, simplemente caer en alguno de los hospitales en la sala de emergencia y ver de que hay, no sé, te lleva 10 o 12 horas recibir algún tipo de atención médica. El grado del uso de los servicios médicos hospitalarios era casi del 94%, uno de los más altos del mundo, y en determinados momentos, digamos en invierno, se hablaba de que en determinadas, lo que se llama las de medicina interna, estaban repletas, llenísimas, con 130, 140 de ocupación. Para que vean simplemente, estos son los datos, ¿no? Israel tiene uno de los índices más bajos de números ¿cómo se dice? Lugares de camas en hospitales. Estamos hablando de 2.30 por 1000 personas, o sea, si ustedes ven ahí, estamos entre los más bajos dentro de los países desarrollados, muy, muy lejos de Japón, Corea, Alemania, etcétera, etcétera, países que también se están enfrentando a la pandemia. O sea que si esto, como a mí me parecía, si esto llegaba a explotar aquí en Israel, el sistema no estaba preparado, ni siquiera estaba preparado. Les voy a mostrar otras estadísticas. El sistema no estaba preparado. Teníamos muy pocos médicos con el número de médicos con respecto a la población. Uno de los números más índices de sistema de enfermerías, etcétera, etcétera, por 1000 personas. O sea, realmente el sistema estaba caóticamente organizado. Aunque el gobierno decía de que se ha duplicado, es cierto que se ha duplicado la inversión en la parte de salud en los últimos 10 años, pero también es cierto que más allá, a partir de esa inversión, todavía Israel es uno de los países dentro de los países desarrollados con la inversión más baja en salud. Así que, de acuerdo a todo lo que estamos en ese momento, la situación parecía, de acuerdo a la organización social, a las políticas sociales, el país no estaba preparado, porque entre otras cosas, y esto es lo que les quiero explicar, del impacto más fuerte de estas políticas fue el debilitamiento de todo lo que es el Estado, de todo lo que es el servicio público. No solamente a nivel de las condiciones que trabajaban, de los salarios, sino que estaba muy dejado de lado. Esto, por ejemplo, es una de las huelgas de médicos, médicos y de internos, ¿no? Que de los 2011, que los chicos trabajaban, esta gente trabajaba, tenían guardias de 24 horas, a veces más, esto los llevó a llevar varias luchas por sus salarios y por sus condiciones sociales. Fíjense el número de
graduados de enfermería en Israel. Es uno de los más bajos. Somos los últimos 4 países dentro de los países desarrollados, muy abajo de España, de Turquía, de Italia, etcétera, etcétera. Estamos en el mismo grupo de los países que se dañaron más. O sea, esto hace que, bueno, ¿y qué pasó en Israel? ¿Cómo puede ser? Ahora tenemos, no sé, muertos, creo que 17.000 contagiados. Hoy, por ejemplo, ayer se contagiaron solamente 40 personas. Esto es un gran suceso. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede ser que por un lado todas estas políticas indicaban de que Israel iba a una gran crisis y por otro lado se pudo salvar? Por ejemplo, uno de los emblemas era reducir el Estado, el dominio de la economía libre, minimizar el Estado. Lo que el país podía ahorrar en el Estado, y el Estado aparte se jactaba de tener una posición muy marginal, o sea, dejar que el sistema funcione, dejar que las fuerzas del mercado funcionen, que tienen una fuerza normalizadora y que pueden arreglar y solucionar todos los problemas sociales. Con un Estado débil, ¿cómo se iba a confrontar esa gran ustedes ven en este gráfico también cómo el porcentaje de la inversión en la salud ¿cómo se llama? Gross Product, el Producto Nacional Bruto. En Israel, en el año 2000, comparado con la OECD, que son 9%, en Israel solamente el 7%. ¿Okay? Así que vemos que en realidad la pandemia encontró a Israel en una situación donde tenía que hacer frente a algo cuando no tenía muy claro cuáles eran las herramientas y cuáles eran los mecanismos para contener esa gran crisis, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más claras era de que el servicio público se había debilitado muchísimo. Y eso a partir de yo hablo de 4 prácticas principales: una privatización masiva de servicios, de todos los presupuestos de seguridad social, de bienestar, van a parar a manos o de non-organizations o de for-profit organizations. O sea, todo lo que se pudo privatizar, se privatizó. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con profesionales en el campo social, y bueno, hay una queja muy grande de las condiciones de trabajo, de los salarios, etcétera, etcétera. Hay un decaimiento muy grande de las instalaciones públicas, y también por la sobrecarga de las personas que tienen que atender, clientes que tienen que atender, de los pacientes que tienen que atender. Así que realmente en ese momento, cuando empezó la crisis, yo escribí toda una historia para mostrar de cómo en realidad el gobierno representado por esas políticas neoliberales no tenía en su repertorio ningún tipo de estrategia para contener esta es una foto, por ejemplo, eso es una foto que se ve, eso está bien. Por ejemplo, una de las fotos más características del salario en Israel es ver a la gente en los pasillos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Esta es una foto que se tomó antes de la... Sí, yo ya veía todo como se venía ese desborde de los sistemas, ¿no? Y sobre todo también lo que se llamaba la erosión o el condicionamiento de los derechos sociales a muchas 50.000, por ejemplo, en el tema de cómo muchos de los proyectos que se hacen en el tema social se condicionan a determinadas cosas. Entonces nosotros sabíamos que se habían endurecido mucho de los criterios de acceso a derechos sociales, y de golpe el sistema se ve, por ejemplo, hoy en día con 1 millón o más estamos hablando de un país de 9 millones de habitantes, 1 millón de desempleados es muchísimo.
sistemas, todos los independientes y otra gente también están sin trabajar hace 2 meses y no saben cuándo se va a retomar. ¿Qué tiene el discurso liberal para enfrentar? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las ideas que tiene para confrontar una? Sin embargo, no hay gran, digamos, una gran protesta social todavía. Entonces, ¿cómo podemos entender este caso? Y eso es lo que quiero discutir con ustedes. Israel, por un lado, entra con buenas relaciones económicas, o sea, eso se puede decir a favor de la política que siempre fue muy, muy conservadora, o sea, tratar de que el déficit nacional, déficit del presupuesto nacional no pase los 2%, con un sistema de salud pública y bienestar social muy golpeado y maltratado, y en el medio de una crisis política sin precedentes. No sé si ustedes saben, pero Israel tuvo en el último año 3 ruedas de elecciones generales y todavía no tenemos gobierno. Entonces, con un sistema público de bienestar social re mal, en el medio de una crisis política sin precedentes, ¿cómo es que solamente hay 17.000 casos y 230 muertos? Esa es la pregunta que yo quería discutir con ustedes hoy en día, en este pequeño diálogo. ¿Y qué hizo? O sea, ¿cómo entender esta historia? Hay varias explicaciones. La primera, a pesar de que el neoliberalismo habla de la reducción del Estado, en esta crisis se ve cómo el Estado, dentro de los sistemas neoliberales, está presente siempre. Cuando aparece la pandemia, el Estado sale afuera. Y la foto esta que estoy mostrando aquí, la del primer ministro Netanyahu, que prácticamente durante los primeros días de la pandemia salía todas las veces a hablar con el pueblo, etcétera, etcétera, con la gente, que él fue el primer vocero, digamos, el vocero principal de todo esto. Y aquí quiero hablar un poco, también voy a volver a la centralidad del Estado en todo esto, pero quiero un poco explicar que hay también algunos factores de contexto que hacen de que Israel sufrió menos que otros países. Un país más joven que los otros países que estuvimos hablando, creo que es solamente el 10% tiene más de 65 años, comparado con 17% de Italia. Israel es un país que es fácil cerrarle las fronteras. También otra de las cosas que podemos explicar por qué el Estado pudo funcionar bien, porque la gente está acostumbrada a vivir en un estado de emergencia. Entonces, existe ya una calidad de disciplina en momentos de emergencia que en otros países por ahí no existe. Entonces vamos a hablar qué aprendemos de esto. Primero, ¿por qué Israel pudo enfrentar esta situación? Primero, la importancia que tiene el Estado, la centralidad, que fue siempre como tapada entre telones del discurso neoliberal. Ahora nosotros vemos cómo el Estado fue tan importante en poder manejar esta crisis. Segundo, la centralidad del servicio público. A pesar de los golpes que el servicio público ha recibido en los últimos años, los que realmente salvaron la situación de Israel es que el servicio público que es muy profesional, que tiene una dignidad y una ética profesional que no la han podido dar, el liderazgo profesional. Por ejemplo, no sé, pero el que dirigió realmente toda esta historia no fue Netanyahu, el que estaba atrás de esto era el director general del Ministerio de Salud, que no es ni médico siquiera, pero que es una persona que estaba manejando todo el servicio público que tenía que ver con la salud, y desde ahí
podemos ver que casi en todos los ministerios existe todavía, todavía como que no ha permeado la politización terrible que se ve en otras áreas. El liderazgo profesional de Israel estuvo ahí adentro. Salieron a dar la cara. La gente salía a la televisión, han explicado, le han dado una credibilidad al gobierno que no tenía para manejar esta crisis. La debilidad de la privatización de los servicios es muy importante. Los servicios privados, o sea, todos los organismos sociales que no eran que no son de públicos, no pudieron llevar adelante sus servicios porque no tenían con qué. O sea, todo lo que se ha privatizado en estos años no funcionó a partir de la pandemia. Lo que funcionó fueron los servicios públicos. Otra cosa que entender es, si por un lado durante tanto tiempo se magnificó la importancia del mercado libre, el mercado no existe ahora. O sea, todo lo que tenía que ver con necesidades sociales, el mercado, al contrario, cuando se necesitaban barbijos, ¿cómo se dice?, máscaras, se habían abarrotado, o se habían monopolizado, o les habían subido el precio. Lo que era el mercado libre en ese momento no existía, el mercado desapareció. En lo que sí tiene una presencia muy importante, inclusive ahora, es que tenemos los medios para enfrentar la pandemia, la crisis esta, porque todavía existen los sistemas de bienestar social. O sea, tenemos los seguros para el desempleo, ¿cómo se llama?, el Instituto de Seguridad Social Nacional y otros mecanismos muy, muy importantes a nivel comunitario que hacen que la población respeta las instrucciones, las políticas que se han implementado para contener la pandemia. Y otra de las cosas importantes que se ha aprendido de todo esto es, por ejemplo, los últimos años, el discurso del gobierno era un discurso que hacía que tuvo una gran contribución a la fragmentación de la sociedad israelí entre los árabes, los judíos, grupos, y en este momento, seguramente con respecto a la autoridad palestina, el conflicto con la Franja de Gaza, pero la pandemia mostró cómo en realidad somos una región, porque el virus no respeta estos límites políticos. O sea, si había un brote importante, si hubiera habido un brote importante de infección dentro de, digamos, la parte este de Jerusalén, iba a pasar al otro lado también. O sea, ahí nos dimos cuenta cuán importante es un sistema solidario y regional para enfrentar este tipo de... Ahora, ¿qué explicación puede dar? Y aquí un poco vamos a empezar a charlar más entre todos. Una de las explicaciones que yo le doy por qué el país pudo contener, el gobierno pudo contener la pandemia por ahora, espero no estar hablando y que de acá a 2 semanas ahora está muy controlado, y tiene que ver con algo que tiene que ver con el interés político que el enfrentamiento con la pandemia sirve. Y creo que en el caso de Netanyahu, la crisis política que Netanyahu estaba, la crisis personal que estaba, la crisis legal en que él está enjuiciado, el juicio empieza dentro de 2 semanas, toda la crisis que él tenía, la crisis esta le viene perfecto, o sea, le sirve al sistema, le dio un servicio político que el gobierno usó para poder enfrentarse, no por
por las políticas que había desarrollado hasta ahora, que eran totalmente ineficaces para enfrentarse a la pandemia, usa las mismas armas que tiene el estado de bienestar social para poder tener una crisis política que le servía a él en ese momento. Él se convierte, o sea, el sistema político se convierte en el salvador, algo así como algo muy paternalista de todo el Estado, para poder llevar adelante una política muy, digamos, casi al borde de lo que podíamos llamar autoritaria, para enfrentarse a la pandemia. Estoy hablando de que en el momento que él no usa, por ejemplo, de salud pública, usa al ejército, usa al servicio de inteligencia, usa los otros servicios militares para reclutar, digamos, para poder volcar al pueblo o a la comunidad dentro de las líneas políticas que él está. O sea, lo que quiero decir es que no, lo que ha balanceado, o que le ha permitido a este gobierno, los gobiernos que estaban antes, que han implementado políticas neoliberales, es que la crisis esta les ayudó a ellos a resolver una crisis política y sirvió para los intereses de ellos. Por suerte, yo digo, por suerte, porque el Estado, como el Estado de los mecanismos sociales y de salud que tenían esa crisis, estaban completamente debilitados, lo que le permitió al gobierno es tomar medidas muy fuertes desde un principio, porque sabían que el Estado no estaba preparado para eso. Y aparte porque les servía políticamente para poder desarrollarse y salvar toda la situación jurídica en que se encuentra Netanyahu. Así que pienso que no es solamente, tenemos que ver en cada país qué interés político sirvió o en qué contexto político se desarrolla la batalla contra esta pandemia y cuál es, digamos, la forma política que toma. En el caso de Israel, toma lo que podríamos llamar una democracia de defensa, ¿no? O sea, la gente se posicionó dentro de esta crisis como en un momento de emergencia de seguridad nacional. Y tenemos todas digamos, los mecanismos psicológicos y comunitarios preparados ya para situaciones de ese cariz. Lo que hizo es salvar al Estado de no tener que enfrentarse con esas políticas sociales. ¿De qué va a salir de todo esto? Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Yo espero que de estos salgan movimientos que cambien las políticas sociales, porque no tienen las herramientas para poder enfrentarse a crisis nacionales o globales de esta calidad, de esta envergadura. Pero, por otro lado, es muy posible que dentro de estas crisis se use inclusive para hacer ajustes, o sea, para retomar esa política neoliberal, apropiándose de la crisis esta para llevar adelante de nuevo políticas de austeridad como se han llevado en los últimos años. Gaby, yo creo que ahora podemos parar aquí y darle a la gente para que un poco charlemos y yo los escuche también, porque desde aquí yo solamente me escucho a mí mismo y ya me aburre. Bárbaro. Así que, Gaby, vamos. Gracias, Ronnie. Voy a parar la presentación, así te volvemos a ver. Dale. Bueno, gracias antes que nada. Queríamos abrir el juego, si hay alguna pregunta, algún comentario. Sofía.
Ronnie, ante todo me encantó tu charla, muy interesante, en especial tu análisis de la situación. Ahora, cuando vos hablas, dos observaciones te quisiera hacer. Cuando vos hablas de los últimos años o los últimos tiempos, en realidad te estás poniendo el foco en la política de privatización de Netanyahu, que en realidad destrozó por completo las bases del Estado socialista que existía de antes. Dos, si bien en forma muy interesante la pandemia pudo acercar las relaciones entre Israel y los palestinos, en especial en Jerusalén, pero también con Gaza, con la Franja de Gaza, creó un nuevo foco de tensión dentro de la sociedad israelí con los ultraortodoxos. La falta de respeto de ellos hacia las instituciones estatales, el alto porcentaje de enfermos, la sociedad en general, laica en especial, hoy piensa que la necesidad de alargar el encierramiento fue en realidad un resultado de la falta de respeto de ellos hacia las normas que dictaba el Ministerio de Rabinos. De Salud. Ok, vamos a otras preguntas o otros comentarios. Hacemos toda una rueda y yo después comento. Gracias, Sofía. Daniel, ¿cómo te va? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos bajito, pero te escuchamos. Bueno. Yo lo que quería era, bueno, yo soy de Córdoba, Ronnie. No, se escucha bajito, Daniel, se escucha muy bajito. Ahora. Ahí, perfecto. Bueno, Ronnie, yo soy de Córdoba, Argentina, la ciudad de vuestro rector. Y a propósito de eso, quería consultarte. Aquí hay mucha esperanza, mucha expectativa en esa investigación que están haciendo en Israel sobre la posibilidad de obtener una vacuna, fundamentalmente porque ellos llevan 3 años de experiencia trabajando en algo parecido para los pollos. Me gustaría, tú que estás ahí, ¿qué información más reciente tenemos sobre esto? Porque es como que ahora ha habido un paréntesis y no tenemos información de los avances que ahí se producen. Muchas gracias. Ok. ¿Otras preguntas o comentarios? Julio, Sí. ¿cómo estás? Te abrimos el micrófono. ¿Qué tal? ¿Se escuchan bien? Perfecto. Ok. Bueno, gracias por la charla, está muy interesante. No, yo me quería referir un poco, hacer una pregunta y después hacer otra opinión. ¿Cómo se expresan los grupos de presión entonces en un país como Israel cuando tienen un gobierno neoliberal? ¿Cómo se expresan? O sea, bajo estas circunstancias, ya que, por ejemplo, acá tenemos un gobierno de distinta índole y la derecha se expresa de una manera tratando de romper el sistema que por el momento es bastante exitoso. Entonces, en un país con un gobierno neoliberal, ¿cómo se expresan los grupos de poder? ¿Por dónde se postulan? Y por otro lado, dejo una pregunta. Si todos los gobiernos, sean de la orientación que sean, van a capitalizar, ¿sí? Siempre y cuando sea exitoso su sistema de prevención, no es una cuestión de alternativas, entonces, porque todos van a capitalizar, por derecha, por centro o por izquierda. Entonces, creo que el problema social, o sea, la alternativa para volver a un estado más de bienestar, es una cuestión de alternativa de construcción. Países que no tengan alternativas construidas o otras opciones de construcción, no van a volver a lo mismo, solamente que va a haber gobiernos de derecha utilizando métodos de gobierno de métodos de estado de bienestar que van a volver a implementar sus políticas después en detrimento de esto mismo que están utilizando ahora para salir de la crisis. Eso lo dejo como una pregunta. Ok.
Vamos a hacer, voy a contestar o comentar algunas de las cosas que ustedes preguntaron. Vamos a empezar por lo que Julio preguntó sobre las vacunas y eso. Ayer hubo una declaración de que hay un gran adelanto han encontrado, ¿cómo se dice? A ver si alguien me ayuda en hebreo, que es Nogdan, el contra... algo que mata el virus. Ahora me es difícil decir, yo soy sociólogo. El anticuerpo. El anticuerpo, ahí está. Han identificado el anticuerpo, que parece que es un desarrollo súper importante, pero eso es parte de lo que está. Los que están llevando adelante es la gente del Instituto Biológico, que es casi un instituto secreto que trabaja con el gobierno y con el equipo, con el sistema militar. Así que nosotros mucho no sabemos lo que pasa ahí, pero he escuchado varios especialistas que dicen que es realmente un gran adelanto y ya lo quieren registrar, etcétera, etcétera. Pero más de ello no puedo decir. En el mundo hay cientos de grupos ahora trabajando así muy fuerte en quién llega primero a desarrollar, por un lado, el medicamento, medicinas o remedios, y la vacuna. Así que no te podría decir cuánto es esto de serio. Lo que es cierto, lo que dice Sofía, de que uno de los problemas más grandes que esta crisis ha expuesto es la relación entre el Estado de Israel y el sector ultraortodoxo, que fueron los que, pero no fue solamente acá, sabemos que también en Nueva York hubo falta de, o sea, no respetaban las líneas de conducta políticas epidemiológicas que tenían que haber. En realidad, eso fomentó también un resentimiento muy grande entre la comunidad no religiosa y la comunidad religiosa. Supongo que es parte, o sea, la pandemia fue como algo así como rayos X para mostrar dónde existían lazos y capital social y confianza en el gobierno, y otros sectores que estaban mucho más alejados y mucho más... Así que yo supongo que una de las cosas más interesantes es que lo que sí mejoró fue la relación entre judíos y árabes, o sea que hay una cooperación muy grande, una colaboración muy grande en esta crisis. Había otra pregunta más que me parece que con respecto a cómo se sale de esto, cómo funcionan los grupos de presión. Muy claro, hoy por ejemplo hubo una discusión muy interesante. El gobierno le ha pasado plata, o sea el gobierno dijo que iba a dar, es una cantidad importante de dinero con respecto al Producto Nacional Bruto de Israel, que es algo como el 4%, 3-4%, que son 80 billones de dólares, de shkalim, para solver la crisis económica. Pero esa plata no llegó a nadie, esa plata quedó, la mayor parte de la plata quedó dentro del Estado, y otra parte quedó dentro de los bancos. Los bancos son uno de los grupos de poder más importantes. Hoy escuchamos, por ejemplo, hasta hace la pandemia había 9 bancos importantes, quedaron 6 nomás. Casi no hay competencia entre los bancos. Y los bancos no solo que no dieron la plata, sino que levantaron también, aumentaron el interés de ellos. O sea, se han quedado con un montón de plata ahí. O sea, el sistema está trabajando muy bien. O sea, no hay críticas de las partes de los grupos más importantes con respecto al gobierno. Esto porque el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Pero los que todavía no han salido a la calle y que yo espero que salgan, es la clase media, son los desocupados, los independientes que en este momento no tienen respuesta, que el gobierno les ha echado la culpa, no a la política del gobierno, sino que le ha echado la culpa al sistema, justamente a la parte burocrática, al servicio público, que no han distribuido la plata. Pero
de esto pueden salir dos situaciones. O de aquí salimos para un movimiento que tenga una crítica social con respecto a las políticas que han llevado inclusive a esta... Porque esta pandemia tiene también raíces que tienen que ver con la globalización, con el hecho de que no tengamos, por ejemplo, una vacuna, tiene mucho que ver con cómo está dirigida toda la industria biofarmacológica, que solamente va a buscar lo que, las ganancias, ¿no? De que está dirigida a la ganancia, y no tiene una concepción social, comunitaria, global, solidaria, etcétera, etcétera. El mismo Trump lo primero que hace es sacarle los fondos al World Health Organization, que era el único organismo internacional que podía ayudarle a los países o sea, de esto tiene que salir, a mí me parece, sistemas o grupos o movimientos sociales que tengan una visión global, más de cuidado con respecto al mundo y a la salud, y al environment, ¿cómo se dice? Environment, a ver, ayúdenme. Pero me parece que puede salir para este lado o puede salir para otro lado, de dispararse en algo mucho más violento, mucho más nacionalista, que le empiecen a echar la culpa, como se está tratando, por ejemplo, en Estados Unidos, echarle la culpa a los chinos, o a los inmigrantes, o esto y lo otro, se puede disparar para los dos lados. Gaby. Sí, gracias, Ronnie. Volvemos a las preguntas. Teníamos una pregunta de Natalia. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludo desde Buenos Aires. Ronnie, iniciaste tu conversación diciendo que habías realizado algunos pronósticos que no funcionaron, pero que, nada, bienvenido sea pensar en los escenarios. Mi pregunta tiene que ver justamente con la situación que estamos atravesando particularmente hoy, nos toca en Argentina, y una de las preocupaciones tiene que ver con el mundo del trabajo. Como vos decías, esta idea de la política de empleo y la participación laboral como respuesta a la pobreza y la desigualdad. La pregunta puntual es, ¿qué oportunidades, nos toca el contexto del coronavirus o de la pandemia, pero en un momento donde veníamos atravesando como transformaciones en el mundo del trabajo? ¿Cuáles pensás que pueden ser buenas iniciativas, ya sea desde reflotar algunos programas con emprendedores, créditos blandos? Digo, si hay algunas ideas que se te vienen a la cabeza para todos aquellos que venimos trabajando en contextos de pobreza y desigualdad, para que puedan servir como orientadoras. Gracias. Ok, Gracias, vamos. ¿Sumamos una más, Ronnie? Sí, está ahí, yo veo ahí mi colega Edith Blid de Jerusalén, y está Ariel Wilkis de la Universidad de San Martín. Me gustaría escucharlos a ellos también. ¿O se durmieron? No. Edith. Hi. Por empezar, agradezco a Ronnie que me hayas invitado. Para mí es muy, muy interesante. Yo trabajo en el mismo área que Ronnie, pero en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es realmente interesante. Sofía, yo Dafka, quería un poco relacionarme a lo que dijiste con respecto a los ultraortodoxos. Yo no estoy muy segura de que los ultraortodoxos se comportaron como se comportaron porque salieron en contra del Estado. Yo creo que el problema fue que el Estado no supo cómo conectarse con los ultraortodoxos. De pronto les pedimos que hagan exactamente lo contrario a lo que ellos saben hacer. Cerrar las sinagogas, no ir a rezar todos juntos. Y el Estado no trabajó por intermedio de los líderes de la comunidad ultraortodoxa. Puede ser que si hubiesen trabajado por medio de los líderes, la conducta de los ultraortodoxos hubiese sido diferente. Otra cosa que quiero decir es que
de todos modos, al fin y al cabo, los que les repartieron los servicios a los ultraortodoxos fueron los del ejército. Y eso también es una gran pregunta. Es muy interesante ver qué va a pasar en el futuro con respecto a la actitud de la comunidad ultraortodoxa hacia el ejército. Porque vieron otra parte, otra faceta que no habían visto antes, y es interesante ver eso. Eso es lo que así quería comentar yo. Está bueno, ok, cierto. ¿Alguien más? Gaby. Mijael, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, no, yo tenía un comentario y es que, Ronnie, te fuiste muy suavemente con Netanyahu, a mi modo de ver. Es cierto que lleva una política de neoliberalismo de 30 años, destrozando el estado de bienestar. En este momento le era importante por su situación, y el miedo que yo tengo es de que una vez que resuelva su crisis política y forme su gobierno, vuelva a lo mismo. O sea, finalmente el Estado, en este momento están diciendo que van a dar dinero a la clase media, a los desempleados, pero acá hay una tasa de desempleo enorme y yo no veo cómo el gobierno puede, si no cambia de políticas, cómo puede superar esa situación. Y yo no veo a un gobierno de derecha pasando a unas políticas a las que se estuvo oponiendo durante 30 años. O sea, Israel vive una política neoliberal cada vez más fuerte ya 30 años. A esto hay que sumarle que en este momento, por circunstancias internacionales, la parte nacionalista y la parte de anexión de territorios y todo eso es la oportunidad de su vida. Entonces yo en ese sentido no tengo ese optimismo. Ok. Eso es todo. ¿Tenemos otro comentario o querés responder? No, puedes seguir, puedes seguir. Tenemos Carlos. Hola Ronnie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Bien, bien. Ronnie, vos estuviste viniendo a Buenos Aires los últimos años. Nosotros, a diferencia de Israel, que llegó bien económicamente, llegamos a la pandemia en forma absolutamente desastrosa. Sin embargo, el gobierno ha repartido bastante dinero a las clases, a las clases que no trabajan. Está haciendo muy poco por el sector privado, y un poco la pregunta es, ¿cómo ves el post con estas variables absolutamente distintas? Vamos a empezar con esta pregunta. Yo creo que lo que necesita y un poco también responder a lo que antes habían preguntado sobre las clases más empobrecidas o excluidas. Yo creo que la forma de salir de esto tiene que haber un gran pacto social donde todos pongan el hombro. Tanto el sector privado como el sector público, el tercer sector, el sector non-profit. De esta hay que salir juntos. Pero yo tengo mis dudas de qué quiere decir salir juntos. Por ejemplo, en Israel el 20% de la población israelí con más ingresos tiene cerca del 40% de la riqueza nacional. Yo estoy en el 20% y yo creo que soy clase media, o sea que el 10% que está ahí arriba, o el 2% de los 10% que está más arriba, tiene muchísima plata. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde están esos? Es decir, los últimos años han sido caracterizados por una gran desigualdad global. Para salir de esto, se necesita mucha ayuda. Y la pregunta es si se puede tocar esos capitales. Esos capitales están en algún lado, pero no se ven. O sea,
para la pregunta, por ejemplo, ahora, si tenemos 1 millón en Israel nomás, 1 millón de desempleados, necesita mucho apoyo ahora para poder revitalizar el mercado de trabajo. Y para esto tienen que estar todos juntos, o sea, tienen que estar desde los empresarios, desde las universidades. Por ejemplo, recién ahora acabo de salir de una reunión con gente de la Universidad de Haifa para ver cuál es nuestro rol ahora para empezar a mover, por ejemplo, hacer que las universidades sean centros de investigación y de emprendimiento social para resolver problemas como por ejemplo el desempleo que hay ahora. ¿Cómo se hace para que las universidades se prendan, se vuelquen se necesita un gran esfuerzo nacional, social, y eso tiene que estar en conjunto. O sea, si yo estuviera en esa situación, lo primero que tendría que hacer es sentar a todo el mundo juntos para ver cómo se sale. Es cierto que todo el mundo tiene que poner lo suyo, pero hay partes que están muy golpeadas. Yo sé, por ejemplo, de la gente con la que yo trabajo en los barrios aquí de esta zona de Haifa, donde hay mucha gente que realmente estuvo encerrada, estaba esperando que alguien le traiga comida. Los viejos, ¿no? La gente mayores que estuvieron encerrados meses y que ya estaban golpeados. Ya el índice de pobreza en Israel es muy alto entre la gente de tercera edad. Entonces, creo que se necesita una salida muy común de todas las fuerzas, de las fuerzas productivas, porque sin fuerzas productivas no hay empleo tampoco. O sea, acá hay que hablar de algo que no sea, que no fragmente, o sea, que no haga, es decir, cuanto más gente está, cuanto más sectores están dentro de la salida, me parece mejor. Ahora, eso tiene mucho que ver también con el comportamiento de los capitales, porque los capitales en este momento puede ser que, es decir, acá no se habla, fíjense una cosa, no se habla aquí de imponer nuevos impuestos. En una situación así, lo primero que se tendría que pensar es cómo hacer, es decir, cómo resolver el problema del Estado a través de impuestos a los que tienen. Pero no se habla de eso. Es decir, a ese nivel, Netanyahu está dando plata del gobierno, pero no está hablando de una política de redistribución que tiene que ver con la situación que se está dando ahora, ¿no? A ese nivel él sigue siendo leal a su ideología. Ronnie, vamos a darle la palabra a Ariel de la Universidad de San Martín para poder completar algunos pensamientos, y te invito, y vamos a darle después la palabra a Celso, que tiene la última pregunta, y para que pienses también un cierre. Hola Ariel, ¿cómo estás? Gracias Gaby por darme la palabra, gracias Ronnie por la invitación y por tu exposición. Estamos en un contexto, como todos sabemos, global, que nos permite pensar en una clave de comparación a los procesos nacionales que estamos cada uno atravesando. Y entonces escucharte permite al mismo tiempo tener un espejo con relación por lo menos al contexto que yo estoy, que es el argentino. Una de las preguntas era esto que vos acabas de mencionar, que tiene que ver con el impuesto a la riqueza, que acá hay un debate en otros lugares, y en Israel, como vos lo marcaste, no hay. Hay otra pregunta, digamos, por lo menos para entender la configuración de cómo está dando este proceso. Dos preguntas. Una es el rol de los expertos. O sea, en Argentina, yo digo, es la primera crisis en los cuales los economistas, y pese, como dijo recién un colega, un compatriota, en Argentina está una crisis económica de hace varios años, sin embargo, estamos en un contexto en el cual son los expertos vinculados a la salud quienes tienen la palabra pública. Y eso, te pregunto, ¿cómo se está dando en Israel? Y también te pregunto cuál es el rol nuestro en esa conversación pública que está muy rezagada, porque quienes tienen el monopolio de la expertise son los epidemiólogos, los expertos en salud pública. Eso, el primer punto de comparación.
y también, digamos, siempre mirando en el espejo con lo que está acá, pero también en otros lugares. En Argentina está muy vinculado, digo, una pregunta de uno de los colegas en ese sentido, no lo planteo en estos términos, pero estos son los términos. La discusión pública pasa por quienes apuestan, muy sintéticamente, a la vida y quienes apuestan a la economía. El gobierno dice, nosotros es una falsa dicotomía, pero desde sectores de la oposición dicen, bueno, no es una falsa dicotomía, sino que el costo económico es tan alto que en definitiva proteger las vidas, digamos. Entonces, ¿cómo se hace debate si se presentan esos términos? Y después dos reflexiones. Una que creo que siempre es bueno, y creo que vos lo mencionaste, esto es un proceso día a día, hora a hora. O sea, mismo la popularidad de nuestros presidentes pueden volverse impopular mañana. O sea, creo que ni Netanyahu, ni Alberto Fernández, ni Johnson, ni Trump, ni Macron tienen garantizado ningún tipo de apoyo. Saben que están en un proceso en el cual de la noche a la mañana se licúa. Eso es, digamos, y también lo ves en esos términos. Y la última reflexión tiene que ver con un comentario que te hizo un colega ahí sobre que no fuiste tan drástico con respecto al neoliberalismo de Netanyahu. Ahora, y que también preguntó sobre lo que viene después. Lo que viene después es que no sabemos exactamente qué va a significar neoliberalismo. Una de las consecuencias de este proceso es que no vamos a saber qué va a significar neoliberalismo, porque todos estamos viendo que aquellos gobiernos, digo, Netanyahu, Macron, que también, digo, viene de una trayectoria, digamos, de un gobierno que venía a dar vuelta al Estado Social francés, sus intervenciones públicas desde las últimas semanas, cuando empezó, sobre todo la segunda semana, empezó a intervenir, dijo, una defensa férrea al Estado y a la tradición bienestarista del Estado francés. Un presidente que ha tenido como programa de gobierno dar vuelta a esa tradición. Entonces, la discusión entre lo que va a ser el neoliberalismo e incluso su contraparte, qué va a ser el bienestar, no es en los términos tal como lo veníamos manejando. Esa es mi provocación para compartirlo con los colegas, porque es lo que estoy sintiendo. Muy interesante. Gracias, Ariel. Antes, Ronnie, solo la última pregunta. Celso. Yo te reinicio el audio, Celso. Ahí estás. ¿Me escucha? Se escucha perfecto. Ronnie. Acá en Brasil estamos en un momento muy complicado, porque hay una guerra abierta entre el gobierno federal y ciertos estados, la gran mayoría de los estados, de cómo tratar la cuestión de la pandemia. Claramente nos vemos, va a pasar un desastre. El desastre ya acontece, pero no hay cómo formalizarlo porque no hay suficientes exámenes que están hechos. Entonces no se sabe la realidad, pero dicen que es por vuelta de 170% a más muertos por la pandemia de lo que están registrados. Naturalmente, Brasil se encuentra en un momento que es casi el inicio del proceso. Todo el mundo, los especialistas dicen que solamente en junio, al final de junio, probablemente vamos a llegar al pico, a la parte más alta del proceso acá. En este momento lo que pasa acá es que ya teníamos 12 millones de desempleados, probablemente hoy tenemos el triple y el gobierno no está consiguiendo, no está queriendo, ninguno lo sabe, consiguiendo mantener las promesas que han hecho.
significa, y en el día a día de mi trabajo en el campo, nosotros sabemos que las dificultades llegaron a un punto de alimento, falta alimentación para el público, para el pueblo. Y yo pienso que es una característica que probablemente vamos a ver en varios estados latinoamericanos, pero en Brasil va a ser acútico y muy problemático. La cuestión es si hay un formato. Por ejemplo, vamos a decir que Brasil tenga el desastre que está pasando en Estados Unidos, ¿sí? Vamos a decir que sea algo parecido en la realidad. Solamente la diferencia es que lo que pasa en Estados Unidos y el desastre fuera igual en Brasil, vamos a tener un problema muy serio, porque no vamos a poder combatir de la forma que los americanos tienen condiciones de combatir. Entonces, yo pienso que probablemente en Brasil va a ser un periodo totalmente, es imposible prever lo que va a pasar. ¿Cómo te ves esto, Ronnie? ¿Tú tenés una idea más o menos de lo que estoy hablando? No sé, lo que se escucha de la política de Bolsonaro es terrible aquí. No sé si es más o menos bastante, o sea, espero que haya gente más preparada alrededor de él para contener esto, porque si esto no se contiene, esto se va para arriba. Y mucha de la falsa información que trabajó en las redes todo el tiempo, y eso venía mucho de la derecha, tiene que ver con que esto es simplemente una gripe, que esto va a pasar, que no. Y acá yo veo que ahí está Josefina en Barcelona, me está mirando desde allí. Los españoles o italianos saben que muy bien, y los ingleses, que esto no es simplemente una gripe. O sea que se necesita una intervención muy fuerte del gobierno, se necesitan redes de bienestar social, de un Estado, un servicio público que profesionalmente sea capaz. Se necesita todas esas cosas para poder contener esto en la forma que se pudo contener aquí, en otros lados también. Y sobre todo se necesita también tener algo de confianza en el Estado. Eso en Israel todavía existe, porque se confunde mucho lo que es el Estado con el gobierno. Entonces, como que el gobierno se asume como el Estado, pero hay otros lugares donde no hay ese tipo de capital de identificación con el Estado. Me parece que en Brasil yo espero que puedan controlar eso, sobre todo porque hay en lugares donde hay una gran cantidad de poblaciones. Yo estuve con vos ahí en Grajaú, la gente no tiene ahí ni agua corriente, ni cloacas, ni esto y el otro. Hablar de encierro en determinados lugares, yo sé que en Buenos Aires también, en las villas, también hay contagio, porque no hay forma de aislar a la gente. Así que se necesita una intervención muy fuerte del gobierno, que es como dijo Ariel, tienen que cambiar el color de sus ideologías, adaptarlas a las necesidades de controlar la pandemia, inclusive para preservar los intereses económicos que tienen ellos, en preservar el mercado. Así que yo concuerdo con Ariel, que de ahora en adelante vamos a tener que discutir qué quiere decir bienestar social, qué quiere decir, o sea, cómo va a cambiar el estado de bienestar social, cómo va a cambiar el neoliberalismo. Yo creo que esto es una gran crisis, como algunos de mis amigos también dijeron, no es una crisis social, es una crisis del sistema en general. Y no solamente del sistema nacional, sino a nivel global. O sea que nosotros todos tenemos que repensar de nuevo todo lo que tiene que ver con políticas sociales, económicas, comunitarias, etc. Y otra cosa que quería decir es, otra ¿cómo lo llamaría?, del maltrato del neoliberalismo fue con las instituciones académicas. O sea, y ahora uno ve la importancia que tiene la ciencia, la investigación y todo eso, ¿no? Que fueron uno de los lugares donde
por ejemplo, en Israel, la inversión de las universidades hubo que pelear muchísimo por eso y todavía está muy por atrás de lo que se tendría que estar invirtiendo en las universidades. Así que creo que todo esto va a llevar a un repensar todo lo que es lo social, lo público, lo que quiere decir la salud de ahora en adelante, pero bueno, yo soy optimista, así que yo pienso que va a salir cosas buenas, pero es simplemente porque soy optimista. Puede ser por las pastillas que tomo o algo así, ¿no? El mundo no nos enseña que las cosas salen solas. Espero que de esto salgan movimientos sociales que lleven adelante cambios, porque sin la gente no se va a poder hacer cambios. Bueno, Ronnie, vas a tener que convidarnos alguna de esas pastillas, y mientras le doy la palabra a mi colega de Brasil, te invito a que pienses las palabras finales más allá del médico que te receta esas pastillas. Así que Carol desde Brasil nos va a decir unas palabras y te invito a que pienses unas palabras finales. Hola, Carol. No te estamos escuchando, Carol. ¿Cómo estás? Tenés sonido, pero no te estamos escuchando. Ahora tampoco. Le estás dando tiempo a Ronnie que pienses, para que piense. Para Carolina no hablar es una tragedia. Por eso, sí, es peor que la situación actual. Bueno, me voy a hacer cargo yo del cierre. Antes que nada, agradecerles a todos por haber estado acá con nosotros, agradecerte a vos, Ronnie, obviamente, por ser nuestro orador invitado del día de hoy, y invitarlos para el viernes a las 11 de la mañana, horario Buenos Aires, horario San Pablo, y a las 9 de la mañana, horario México, y si están por algún otro lado del mundo, es cuestión de mirar los usos y horarios. Vamos a tener la charla que hemos nombrado de Damasco a Buenos Aires 44 años después, por la profesora Sofía Menalle, que creo que todavía está con nosotros. Así que los invitamos a todos a poder estar el viernes y conectarse desde sus casas, y contarles que vamos a seguir durante las próximas semanas organizando este tipo de charlas, así que los esperamos a todos y muchísimas gracias por estar. Ronnie, palabras finales y con esto no hay grandes palabras, sino un abrazo grande a ustedes virtual por ahora. Y la verdad fue muy interesante también escuchar a la gente de todas estas partes, y por supuesto lo que más importante es que nos cuidemos y que cuidemos a los nuestros, ¿ah? Y cuídense, ¿ah? Buenísimo. Muchas gracias a todos. En nombre de la Universidad de Haifa les agradecemos por haber estado y los esperamos para las próximas actividades, y cualquier información que quieran recibir de la universidad pueden conectarse con nuestras redes. Saludos a todos y buen día.